Hoy, señores, vamos a hablar de México, el país de México, cuyo nombre es Estados Unidos Mexicano. Es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad poblada de la Ciudad de México, de acuerdo con la Constitución vigente. Su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 13º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con Estados Unidos de América, a lo largo de una frontera de 3.152 kilómetros, mientras que al sur tiene una frontera de 956 kilómetros con Guatemala, 193 kilómetros con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, sumando 11.122 kilómetros del litoral. Mi gente, ya ustedes pueden ver cómo es el país de México, un país de extensa cultura, de multiplicidad, de variedades, de forma, donde la gente habla diferentes dialectos y donde existe una cultura todavía maya y de las antigüedades, donde hay varias tribus aún. México ocupa el puesto 10º en la lista de los países más poblados del mundo, con una población estimada en más de 130 millones de personas, mi gente, en el 2023. La mayoría de ellas tiene una lengua materna que es el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional, junto a 66 lenguas indígenas propias del país. Si bien en el mismo se habla alrededor de 364 variedades lingüísticas, esta cifra convierte a México en el país con mayor número de hispanohablantes, así como en el 7º país con mayor diversidad lingüística del mundo. La presencia humana en México se remonta a 30.000 años antes del presente, como fruto de miles de años de desarrollo cultural. Surgieron en el territorio mexicano las culturas mesoamericanas, andoamericanas y oasiamericanas. El actual territorio central de México fue el principal y mayor escenario del pueblo mexicano. Y en el sur del pueblo maya, dos de las civilizaciones más importantes de la América precolombina. Durante 300 años la totalidad del actual territorio formó parte del vicerreinato de Nueva España, con capital en la Ciudad de México, siendo una de las entidades más importantes del Imperio Español en América. Ya ustedes pueden ver, mis amores, tras la dominación española, Nueva España inició la lucha por la independencia política en 1810, que culminó en 1821. Posteriormente, durante cerca de un siglo, en el país se vio envuelto en una serie de guerras internas e invasiones extranjeras que tuvieron repercusiones en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. Durante buena parte del siglo XX, principalmente en el segundo tercio, tuvo lugar un periodo de gran crecimiento económico en el marco de una política dominada por un solo partido político. En términos macroeconómicos, por Producto Interno Bruto, es la 80ª economía mundial y la 13ª por paridad del poder adquisitivo PPA en 2023. En escala regional es la segunda economía de América Latina y la cuarta del continente. Según el informe del 2023, el desarrollo humano de la ONU
tiene un índice de desarrollo humano alto de 0.781 y ocupa 77º lugar en el mundo. México también es uno de los países con mayor diversidad de clima en el mundo, considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta. Es hogar de 10 a 12% de la biodiversidad mundial y alberga más de 12.000 especies endémicas. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el primer destino turístico de América Latina y el sexto más visitado del mundo en 2023. Esto se debe en gran medida a los 35 sitios culturales naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y en ese sentido el primero en el continente. Francisco Javier Clavijero sugirió que el topónimo debía intérprete como en lugar de Mastilil, es decir, Huitzilopochtli, pues Mechiti era uno de los nombres alternativos en el mismo texto. Clavijero añade como nota que creyó por algún tiempo que el vocablo significa en el centro de Magüey, pero que a través del crecimiento de la historia de los mexicas llegó la conclusión que el topónimo se refiere a los de titular de las mexicas. El primer término o nombre propio con el que se hizo referencia al país apareció el 6 de noviembre de 1813, cuando el Congreso de Anáhuac explicó el acto solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Dicha denominación hacía clara referencia al nombre usado por la Constitución de Cádiz para determinar el territorio del Imperio Español que correspondía al Virreinato de Nueva España y sus áreas dependientes: Capitalana General de Guatemala, Cuba, Florida, Puerto Rico y la parte española de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, asumiendo con ello que ese era el espacio geográfico sobre el cual se constituía la nueva nación. Posteriormente, el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, el 22 de octubre de 1814, cambió dicha denominación, adaptándola con el término México, usando como adjetivo y haciendo uso del mismo como gentilicio en algunos artículos. Los documentos que antecedieron a la consumación de la independencia, Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, usaron los dos términos antes mencionados, América Septentrional y América Mexicana, pero emplearon un nuevo, el que acreditaban como nombre de la nueva nación, Imperio Mexicano. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada el 28 de septiembre de 1821, al consumarse la independencia, estableció definitivamente el nombre como Imperio Mexicano. Desde su conformación como Estado federal, el nombre oficial del país es Estados Unidos de México. Aunque la Constitución de 1824 usaba indiscutiblemente las expresiones Nación Mexicana y Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicano. No obstante, el uso generalizado de la síntesis México habitual de todas las denominaciones anteriores permitió que este prevaleciera como nombre común de la Constitución vigente, promulgada en 1917. Establece que el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicano, en su versión en natural. El nombre oficial es Mexica-Huetzteyohualco y su versión en maya yucateco, Omuchpetilu Unión of México. El gentilicio mexicano se ha empleado en la lengua española desde contacto entre ibéricos y americanos con diferentes sentidos para los españoles del siglo XVI.
Los mexicanos eran los habitantes de México Tenochtitlán y su lengua durante esa época virreinal. Algunos criollos y peninsulares avecindados en Nueva España usaron el gentilicio para denominarse a sí mismos. Los líderes de la guerra de independencia vacilaron tanto en la denominación del país como en sus habitantes a partir del Plan de la Iguala. El país adoptara definitivamente el nombre de México y sus habitantes fueron todos mexicanos. La historia de México. El territorio actual de México fue descubierto y hablado por grupos de cazadores y recolectores romanos hace más de 30.000 años, alrededor del año 9000 a.C. Se desarrollan los procesos que llevaron la domesticación de plantas como la calabaza y el guaje en regiones como Valle de Tehuacán y la Sierra de Tamaulipas. La domesticación del maíz ocurrió alrededor del quinto miembro antes de la era común y fue hijo de que después condujo al establecimiento de aldeas sedentarias en Mesoamérica. El inicio de la civilización mesoamericana se ubica entre el año 2500 a.C. con la aparición de la alfarería y las primeras aldeas agrícolas. La conquista de México después de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518, Hernán Cortés hizo. La economía relacionada con el turismo en México creció un 5.5% en 2023 y un 14.4% anual en el 2022. 11.22 millones de turistas internacionales con el primer trimestre de 2024. Un alza interanual de 6.9% que implicó ingresos por 9.172 millones de dólares, un incremento del 9.5%. Con este resultado se mantiene la expectativa de la Secretaría de Turismo para 2023 en torno a una participación del PIB turístico respecto al PIB nacional de alrededor de 8.6% y del 8.7% para 2024. El turismo es un factor importante en la economía mexicana, ya que genera empleos y contribuye al desarrollo económico y social del país. En 2022, el sector turístico, que representó el 8.5% del PIB mexicano, aportando más de 2.3 billones de pesos. En 2023 el sector turístico creció un 5.5% y en el primer trimestre de 2024 un 7.4%. Algunas cifras que muestran la importancia del turismo en la economía mexicana son: en 2022 México fue el sexto más país visitado del mundo. En 2022 el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de 26.346.9 millones de dólares. En 2023 México recibió 42.15 millones de turistas internacionales, un 10% más que en 2022. En 2023 el gasto por turismo internacional alcanzó los 32.000 millones de dólares. En 2023 el sector turístico generó 7.3 millones de empleos en todo el país. El turismo genera empleos directos e indirectos. Los empleos directos se encuentran en empresas de alojamiento, agencias de viajes, restaurantes, organizaciones de eventos, artesanía, entre otros. Los empleos indirectos se encuentran en trabajos derivados como proveedores
transporte, construcción y otras actividades.